De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, a ver, presionado por el Fondo Monetario Internacional que le exigía al gobierno argentino una devaluación para tratar de unificar los distintos tipos de cambio y terminar con la brecha tan grande entre el dólar oficial y los distintos tipos de dólares paralelos. Estaba muy presionado porque Argentina se quedó sin fondos, sin dólares, el Banco Central para pagar los vencimientos que tiene con el Fondo Monetario, y esos vencimientos estaban acompasados con desembolsos que venía haciendo el Fondo Monetario con este nuevo acuerdo que había alcanzado en su momento Martín Guzmán. ¿Qué pasó? Bueno, según el gobierno argentino, se produce un hecho imprevisto que está previsto por el acuerdo, que decía que ante un hecho inesperado, que estuviera fuera del control del gobierno argentino, podían rediscutir el acuerdo. Ese hecho fue la sequía. La sequía le produjo una merma muy importante de ingresos al gobierno argentino en términos de recaudación, y eso hizo que se incumplieran las metas con el fondo y tienen que volver a negociar. Argentina con la lengua afuera, pues no tiene más dólares. La última vez le pagó con yuanes una parte del vencimiento con fondos propios. En este contexto empezó una negociación larga, mucho más larga de lo prevista, que parecía que cerraba. La anunció varias veces en las últimas semanas Sergio Massa y nunca terminaba de cerrarla. De hecho, el salto del dólar paralelo de la última semana tenía que ver con una inquietud del mercado que empezaba a ver que quizás este acuerdo no cerraba, y habiendo logrado frenar un poco la dinámica de la inflación el último mes de junio, justamente con los dólares alternativos más quietos, bueno, esto vuelve a meter presión sobre inflación. Y vamos a ver qué pasa hoy. ¿Por qué? Porque finalmente llegaron a un acuerdo medio... todavía no se conocen los detalles. Todavía falta que lo apruebe el directorio del Fondo Monetario Internacional, justo cuando en Estados Unidos están por entrar de vacaciones. Pero básicamente lo que dijo ayer Massa a modo de anticipo, sin dar cifras, era que va a haber desembolsos que van a cubrir lo que Argentina le tiene que pagar al fondo de acá a noviembre. Es decir, de acá que termine el proceso de elecciones en Argentina. Seguramente se trata de un acuerdo corto, pero a cambio de esto el Fondo Monetario venía diciendo: termínenla, devalúen el peso frente al dólar de una manera mucho más clara. Basta de lo que llaman algunos economistas financiar las importaciones, algunas importaciones a un dólar barato y a cambio de las exportaciones. Entonces lo que dicen es el campo y todos los sectores exportadores que tienen que liquidar sus exportaciones al dólar oficial, mientras que muchos de los precios de la economía se mueven, o gran parte de los precios de la economía se mueven al ritmo de los dólares alternativos. Y ahí los que acceden a la posibilidad de importar al dólar oficial tienen cada vez más ventajas. Bueno, ahora son cada vez más menos. ¿Por qué? Los anuncios que hizo ayer Sergio Massa es, por un lado, que se alcanzó el acuerdo con el fondo, faltan los detalles, ¿a cambio de qué? Bueno, no logró finalmente el Fondo Monetario imponer una devaluación generalizada, pero sí unos saltos de algunos tipos del tipo de cambio del dólar. Por un lado, el dólar ahorro, que 900.000 personas, todos los que no están excluidos del padrón, que hay un montón de incompatibilidades con la compra del dólar ahorro, se encareció, va a ir al precio del dólar tarjeta. Son 900.000 personas que compran hasta $200 por mes, que hacían un rulo muy fácil de hacer, que si accedes a esa compra, te das vuelta y lo vendes al dólar paralelo y haces una diferencia, o lo usás para ahorrar. Pero me parece que lo de mayor impacto sobre la economía tiene que ver con dos cosas. Por un lado, hay un sector del campo economías regionales y maíz, que van a poder, sorgo también, que van a poder exportar a un dólar preferencial hasta el 31 de agosto. Hay que ver, porque si el maíz se usa para alimentar a ciertos animales que después se venden, eso te puede encarecer el precio de algunos productos. Pero el mayor impacto viene de la mano de las importaciones. ¿Qué hicieron? Encarecieron las importaciones, poniéndole un impuesto del 25%. Con ese impuesto buscan mejorar las cuentas públicas, recaudar de manera tal de cubrir un poco la plata que no van a recaudar por la sequía, y encarecer las importaciones. Y eso va a tener impacto inevitablemente en precios. No todas las importaciones se encarecen al mismo valor. Los fletes aumentan un 7,5%, pero hay un aumento generalizado del 25% para las importaciones.
todo lo que es electrónicos que se producen mayormente en Tierra del Fuego, que ya eran muy caros en dólares, en cualquier dólares que lo midiera, seguramente va a haber un impacto. Todo esto va a tener un impacto en inflación, no hay ninguna duda. Y lo que decía ayer Sergio Massa, que fue al programa Duro de Domar en C5 a anunciarlo, le costó muchísimo, era muy difícil, me imagino, para alguien que no esté siguiendo más o menos las noticias o que entienda algo de economía, entender lo que fue a anunciar Sergio Massa ahí. Pero él decía, igual no se preocupen porque vamos a cuidar el bolsillo de los argentinos, porque todo lo que tiene que ver con canasta básica, incluso lo dijo mal, después se corrigió, se mantiene sin un impuesto adicional. Todo lo que vos importes, que sea insumo, forme parte de la canasta básica, supuestamente no va a tener ningún tipo de incremento, y entonces lo que son los productos más sensibles de los consumos populares, según Sergio Massa, no debieran tener un impacto. Es obvio que va a haber un impacto, y es obvio además que para mí agrava un problema que ya era bastante grave, que tiene que ver con que cuando es tan privilegiado el acceso a la posibilidad de importar al dólar oficial, porque además a todo esto están todas las medidas que tienen que ver con pagar a 90 días, el tema de los fletes, hay un montón de dificultades para importar. Eso hace que la discrecionalidad de los funcionarios de turno, aduana, Secretaría de Comercio, Ministerio de Economía, Banco Central, que dicen, bueno, sí, vos podés ir por esta ventanilla que es tanto más barata, porque la diferencia entre el dólar oficial y los dólares alternativos es del doble. Entonces, esa ventanilla que se va achicando cada vez más, que es la ventanilla de los que importan a dólares oficiales, es cada vez más discrecional. Dependés cada vez más de la buena voluntad de los funcionarios. Hay que ver ahora cómo implementan esta medida respecto de qué posiciones arancelarias exactamente son las que se interpreta que el Ministerio de Economía cree que tienen que ver con el impacto en precios sobre la canasta de alimentos. Con lo cual, con tal de no hacer una devaluación generalizada en un contexto electoral, con el impacto que se hubiese tenido sobre precios, bueno, apuestan a estos nuevos impuestos y estos nuevos tipos de dólares y a encarecer algunos sí y otros no, diciendo, bueno, va a haber un impacto. Evidentemente no lo admitió Massa, tampoco se lo preguntaron ayer porque era todo muy confuso, pero bueno, va a haber un impacto evidente en precios después de estas medidas que anunció ayer el ministro de Economía, y el tema es cuánto logran con estas medidas que buscan apuntar en ciertos sectores con una precisión quirúrgica que insisto, aumenta muchísimo la discrecionalidad y también las posibilidades, las ventanas de corrupción que abre todo esto, de decir, bueno, a vos te dejo importar con tal plazo, te dejo importar con tal posición, vos vas a pagar un 25, vos vas a pagar un 7,5, vos vas a pagar nada en las importaciones, buscando que el impacto en precios, en un contexto electoral, insisto, donde el ministro de Economía, además, nada menos que el candidato del oficialismo, ver si logran así algo que satisfaga al fondo en materia de decir, voy a aumentar la recaudación, voy a dejar ir menos dólares al dólar oficial, que ya no tengo casi ninguno, para importaciones, y voy a tratar de que todas estas medidas no tengan un gran impacto en inflación, especialmente en los productos más sensibles que hacen a la canasta básica y al poder adquisitivo de los sectores asalariados, que son los que vienen peleando y luchando y perdiendo contra la inflación.